Hola, en esta clase vamos a ver cómo se relacionan fracciones decimales y porcentajes. Entonces, primero vamos a ver la transformación de decimal a fracción y fracción a decimal, que no es difícil. En este caso, el ejemplo que aparece es 5,4. El paso para transformarlo es escribir el número, como si no tuviera coma, en el numerador. Y en el denominador va un número 1 y se le agrega un 0 por cada número decimal. En este caso está solo el 4, así que solo el 0, solamente un 0. En este otro ejemplo se pone el número completo y como hay tres números decimales, tres cifras decimales, se agregan tres ceros. Solo eso, nada más complicado hasta ahora. Eso es decimal a fracción. También se puede de fracción a decimal. Y la forma de hacerlo es tal como sale aquí, de hecho por eso no se profundiza, es solamente hacer la división. Por ejemplo, si tenemos la fracción 3/5, para saber a qué decimal corresponde, se debe hacer la división 3 dividido en 5. Partimos con las preguntas. Primero vamos con el 3. El 5 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Ninguna. Y me sobran 3. Debo bajar la cifra siguiente, pero como no hay cifra siguiente, se pone la coma para agregar el 0. Y ahora preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 30? 6 veces. Y me sobra 0, porque cabe justo. Entonces, la fracción 3/5 la pudimos transformar en decimal, que es 0,6. Es solo realizar la división. Ahora, hay fracciones a las que llaman fracciones decimales, porque tienen en el denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, una potencia de 10, es decir, un número 1 con algunos ceros. Para transformar estas a decimal es más sencillo. Así como vimos al principio el transformar decimal a fracción, acá lo hacemos al revés. El ejemplo 1, 5 partido por 10, hay un 0. Entonces nos sugiere que haya una sola cifra decimal y como hay un número 5, tiene que ser 0,5. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. El 634 partido por 1000. Hay tres ceros abajo, así que sugiere tres cifras decimales. Se cuenta de derecha a izquierda. Está el 4, el 3 y el 6. Ahí están las tres cifras decimales, por lo tanto, ahí debe ir la coma. Después del 6. Vamos a hacer otro ejemplo. 372 partido por 100. ¿Cuántos ceros tiene el 100, que es el denominador? Tiene dos ceros. Por lo tanto, van a ser dos cifras decimales. Escribimos el número completo, 372, y como son dos cifras decimales, contamos de derecha a izquierda. Está el 2, 1, 2. Así que la coma debería ir aquí, entre el 3 y el 7. Nada más complicado que eso. Ahora, las fracciones se pueden relacionar con los porcentajes. Y así como el porcentaje se relaciona con fracción, también se va a relacionar con decimal. Es decir, todo esto se relaciona. Ahora, ¿qué son porcentajes? En la vida cotidiana se usa mucho. Por ejemplo, en los descuentos, 20% de descuento, 30% de descuento, al señalar cantidades. Por ejemplo, la tasa de mortalidad del coronavirus, en un inicio se hablaba cercano al 3%. Ahí ya se está hablando con porcentaje. Y el porcentaje es una forma de comparar un número o una cantidad como si el total fueran 100. Por ejemplo, la distribución socioeconómica en Chile es tal que cerca del 80% de la población gana menos
de 600.000 pesos aproximadamente. Eso quiere decir que si en todo Chile hubieran 100 personas, 80 de ellas ganarían esa cantidad de dinero. En relación a la tasa de mortalidad del coronavirus, cercano a un 3%, significa que si hay 100 infectados, de esos 100, 3 podrían fallecer. Eso es porcentaje, es comparar con una cantidad total como si fueran 100. Entonces, acá hay un ejemplo con este dibujo. Me muestra el porcentaje 48%. Como lo estamos comparando con un total de 100, es lo mismo como fracción 48 de 100. Y esto como decimal, como es una fracción decimal que se le llamaba, hay dos ceros. Por lo tanto, son dos cifras decimales. Se obtiene el 0,48. Se compara con 100. Esa es la clave del porcentaje. Y aquí en esta nube pueden ver cómo se relaciona porcentaje, fracción y decimal al mismo tiempo. Entonces, como se compara con una cantidad 100, acá tenemos una cuadrícula dividida en 100 partes y se pintó una parte de 100, que es un 1%. Ese es el símbolo de porcentaje. Y como es 1 de 100, se puede representar con fracción como 1 partido por 100, que en decimal sería un centésimo, 0,01. Hay dos ceros, por lo tanto deben haber dos cifras decimales. Y aquí está el 0 y el 1. Acá tenemos 10%, 10 de 100. Y si se calcula la división, o sea, hace la transformación al decimal, da 0,1. Estos son como los porcentajes más usados. Acá hay un 20% en rojo, son 20 de 100, es 0,2. En este naranja hay 25, que es un cuarto, es una cuarta parte. Son 25 de 100, es 0,25. Acá abajo tenemos el 50%, que es 0,5, un medio como fracción. Y 70, en azul, 75% son 75 de 100, 75 cienavos. Y al hacer la división y transformación nos da 0,75, 75 centésimos. Ahora bien, comprendido lo que es o cómo se relacionan las fracciones decimales y porcentajes, nosotros podemos volver para trabajar en mayor profundidad lo que es el porcentaje por medio de su cálculo. En este caso, la clase de lunes estaba pensada para entender esta relación y la siguiente clase, que es el jueves, está pensada para los porcentajes y comprender bien su representación y cómo se calcula. Entonces, aquí hay un ejemplo de descuento de situación cotidiana en que se pueden encontrar un porcentaje. Los descuentos, ustedes que usan aplicaciones, por ejemplo, Uber Eats, tiendas de compra online o a correos electrónicos, llegan ofertas y estas se representan en porcentajes. Acá hay un ejemplo de lo que habíamos hecho recién. 13% son 13 de 100, que como fracción se representa como 13 partido por 100. Al hacer la división les daría 0,13. Ahí está toda la relación que hay. Ahora, si yo tengo un porcentaje y tengo un total, podemos aprender a calcular a cuánto corresponde, porque a veces el total no corresponde solo a 100. Podemos hablar del 50% del valor de algún libro que no vale 100, sino que vale
13.000 pesos. Vamos a hacer unos cálculos acá. El ejemplo es calcular el 40% de 300. Entonces, la estrategia que propone el portal, el 40% es un total, dividirlo en 100 partes, y de esas 100 partes me quedo con 40. Ahora, para saber cuánto vale cada uno de estos cuadros, es bueno hacer la misma idea con la cantidad que a mí me sugieren, que en este caso es 300. Es decir, 300, que es mi total, lo voy a dividir en 100 partes iguales para saber a cuánto equivale cada uno de esos cuadrados. Al hacer la división, da 3. Por lo tanto, cada cuadrado equivale a 3. Como el 40% son 40 de esas 100 partes, el resultado final tendría que ser 40, que son los cuadrados de cada 100, se multiplica por 3, porque eso vale cada cuadrado. Y 40 por 3 es 120. Es decir, el total se divide por 100 y luego ese resultado se multiplica por el porcentaje, que en este caso era 40. Y ahí está. Ahora, aquí hay otras cantidades quizás un poco más complicadas. Por ejemplo, 48% de 75, ¿cómo lo calculo? Lo mismo que hicimos antes. Mi cantidad total es 75. Por lo tanto, puedo 75 dividirlo por 100 y luego multiplicarlo por 48. Quedaría de la siguiente forma. 75, que es mi total, lo divido por 100 para saber cuánto vale cada unidad de cuadrado al dividirlo en 100 partes. Y el resultado de esto, que va a ser 0,75, se multiplica por el porcentaje que me dan, que en este caso es 48. Y eso me va a dar el resultado final, que sería 36. Entonces, tal como lo muestran acá, usan otra estrategia en que, como lo hicimos una vez anteriormente, piden calcular una fracción de una cantidad. Me piden 48%, es decir, me están pidiendo 48 partido por 100 de 75. Y cuando calculábamos una cantidad de otra, era una multiplicación. Entonces lo que se busca es 48 partido por 100 de 75 y se resuelve la multiplicación, que corresponde a lo que ya habíamos hecho. Aquí ustedes pueden multiplicar 48 por 75 y el resultado dividirlo por 100, o bien 48 dividirlo por 100 y el resultado multiplicarlo por 75, o bien 75 dividirlo por 100 y el resultado por 48. Cualquiera de esos órdenes da exactamente el mismo resultado. Entonces, acá hay unos ejemplos en que se busca el 20% de 170, el 56% de 1260, y se les presenta otra estrategia que también pueden usar. El 100%, es decir, el total en el ejemplo 1, es 170. Ese es mi 100%. Aquí está. Y yo quiero saber cuánto vale el 20%. X, porque es una incógnita. Entonces, cuando se plantea esta situación, lo que hay que hacer es multiplicar cruzado los números y aquel número que queda solo va a dividir. En este caso sería 20 por 170 y el resultado se divide por 100, que es el que está aquí solo. Entonces ustedes calculan 20 por 170, el resultado lo dividen por 100 y da el resultado. Lo mismo en el caso 2. 56% de 1260 se multiplica cruzado y el que queda solo divide.
No es difícil trabajar con porcentajes. Acá hay ejemplos de porcentajes clásicos, que el 10% se puede representar como 1 partido por 10, 20% un quinto, 25% es un cuarto, 50% un medio. Y aquí ya hay ejemplos para que ustedes puedan implementar. Ahora, ¿cómo se puede aplicar? Acá hay situaciones de descuento. Por ejemplo, un pantalón valía 4.000 pesos y en la rebaja se le hace un descuento del 13%. Entonces, para saber cuánto es el valor final, lo que se debe hacer es calcular ese 30% de los 4.000 pesos originales y luego se le resta porque es una rebaja, es un descuento. Entonces se puede completar una tabla de este tipo. 4.000, que en mi total es el 100%, parcial, que es el descuento, no sé cuánto es, pero en porcentaje se equivale a un 30%. Y se ocupa la otra estrategia, la última. Se multiplica cruzado y el que queda solo divide. Entonces sería 4.000 por 30 dividido por 100. Y eso va a dar 1.200. Entonces el resultado final sería 4.000 menos 1.200. Por lo tanto, con el descuento, el pantalón quedaría en 2.800 pesos. Cuando es descuento, se debe restar al original que había. Acá hay otro ejemplo, y el último. Aquí hay un recargo. A diferencia del descuento, el recargo aumenta el valor de un objeto. En este caso, una falda que quiere comprar Emma cuesta 3.000 pesos sin IVA. El IVA es un impuesto que se paga. Cuando se quiere vender algo, aumenta el valor de los productos que alguien va a comprar. Por ejemplo, ese pantalón que quiere comprar Emma, que vale 3.000 pesos, la persona que va a comprarlo no va a pagar 3.000 pesos, porque se le debe agregar este impuesto que se llama IVA, impuesto al valor agregado. El IVA del 19% aproximadamente, entonces quieren saber en cuánto va a quedar. Se tiene entonces que el valor de Emma, el de la falda, es de 3.000 pesos. El porcentaje, el 100% corresponde a esos 3.000 pesos y quiero saber cuánto es el 19%. Entonces, se multiplica cruzado y el que queda solo divide. Sería 3.000 por 19. El cálculo está aquí abajo, da 57.000 y luego se divide por 100, lo que da 570. Es decir, a esos 3.000 pesos se le agrega 570 pesos más. Por lo tanto, el valor de la compra total será de 3.570 pesos. Cuando hay un aumento o recargo, el valor sube. Cuando hay un descuento, el valor baja y deben hacer la resta que corresponde. Espero que les sirva. Las dudas que tengan me las hacen llegar a su profesor que le corresponda. Y en caso de ser repetitivas y necesario otro video para resolver dudas, no duden en pedirlo y lo voy a tener siempre en consideración. Eso por ahora. Adiós.